Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Jueces y Juezas en Línea, el programa desarrollado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial para establecer un contacto un poco más estrecho entre la judicatura y la ciudadanía. A través de las redes sociales del Poder Judicial, usted puede conocer un poquito acerca de temas relevantes para la comunidad, como es el que vamos a abordar hoy, que es la retención del retiro del 10% de fondos previsionales por concepto de deudas de alimentos. Soy Cristian Ángel, soy periodista de la jurisdicción de Copiapó y en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Rudy Hart Ramírez, quien es juez del juzgado de familia de Coyhaique, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, magistrado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Cristian. Aquí estamos listos y dispuestos para contestar todo lo que sea necesario hacia la comunidad. Así es, muchas gracias, magistrado. Es un tema que es muy relevante, que está muy en boga, sobre todo considerando que hay dos procesos de retiro de 10% y en ambos el legislador permitió que se hiciera una retención de los fondos previsionales para quienes son deudores de pensiones de alimentos. Y esto ha motivado un gran trabajo de parte de los tribunales porque se vieron enfrentados a una situación impensada, que no estaba dentro de los cálculos de la organización de los tribunales durante el año. Para entregar un par de cifras, por ejemplo, hasta el 4 de diciembre van 396.800 escritos de solicitud de retiro del primer 10% y 203.900 escritos de solicitud de retiro por el segundo 10%, lo que imagino, magistrado, que se ha convertido en una muy importante carga laboral para los juzgados de familia o los juzgados con competencia de familia de todo el país. Sí, efectivamente ha sido un proceso muy complejo no solo por lo que significa las cargas de trabajo para todos, sino que especialmente porque implementar, en el caso del primer retiro del 10%, implementar un sistema prácticamente en una semana, porque esto fue algo que se tramitó muy rápido, ¿cierto? Fue una labor titánica no solo para los tribunales, sino que también para el Departamento de Informática, ¿cierto?, que nos debió apoyar, y además para la Corporación Administrativa del Poder Judicial de tratar de generar todos los apoyos para cada uno de los tribunales con la contratación de personal extra, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido muy fuerte este impacto. Y el segundo no ha estado exento de los mismos fenómenos del primero. Así es, bueno, las respuestas que espera la gente muchas veces no son tan inmediatas, tan rápidas como probablemente quisieran, y por eso vamos a tratar de dar estas respuestas, de orientar un poquito a la comunidad con algunas consultas que ya nos están haciendo llegar a el perfil de Facebook del Poder Judicial. En la transmisión que se está haciendo a través del Facebook Live, las personas pueden hacer sus comentarios, y no olvidar que también esta transmisión la puede seguir por www.poderjudicialtv.cl. Vamos entonces con la primera pregunta, magistrado. Laurita nos dice: hola, solicité la retención del primer retiro del 10% del padre de mi hija y ya está tramitado, pero la AFP no me pagará hasta que las madres de los otros hijos de él no hagan el trámite, porque también les adeuda dinero. ¿Qué puedo hacer? A ver, Laurita, este es un tema bien complejo. Es un tema bien complejo en el sentido de que este primer retiro del 10% no establecía ciertos plazos de pago ni fórmulas de pago, a diferencia del segundo 10%. Debo entender que, a ver si entiendo bien su pregunta, que las otras madres no han pedido el 10%. Si es así, si las otras madres no han pedido el 10%, yo creo que es posible perfectamente bien solicitar al tribunal, ante la ausencia de otras retenciones, que se proceda al pago de la suya, ¿ya? Es una opción, ¿ya? Pero eso lo va a decidir el tribunal también. La otra opción que puede estar sucediendo es que las otras madres hayan pedido también el 10%, ¿cierto? Y en ese caso esté pendiente algo de la tramitación de eso, ¿ya? En ese caso, si es esa la hipótesis, le pido un poquito de paciencia, porque esto no es fácil, no ha sido sencillo ponerse de acuerdo en todo lo que dice relación con el primer 10%, ¿ya? Insisto, el segundo 10% indica qué pasa cuando se presenta una situación como la suya.
dispone cómo se hace el pago, establece plazos de pago, a diferencia del primer 10%, ¿ya? Que eso es un poquito más complejo. Así es. En cualquier caso, perdón, Laurita, es importante que usted se asesore, ¿ya? Por alguien, si que tiene algún abogado de su confianza, hágalo, de lo contrario concurra a la Corporación de Asistencia Judicial que sea correspondiente a su domicilio para que le puedan ayudar con este trámite del 10%. Magistrado, tenemos otra consulta, en este caso de Joana, quien dice: el padre de mi hijo me debe 3,5 millones en total. ¿En este segundo retiro solo será el 10% o toda la deuda? ¿Joana me dijo? Perdón. Sí, Joana. Joana, a ver, el pago con cargo al 10% va a depender siempre de la cantidad de dinero que se pueda retirar de la AFP. Me explico. Si la deuda es de 3 millones y fracción, como usted está indicando, y él puede retirar 1 millón de pesos, pues bien, ese millón de pesos se va a ir entero a amortizar la deuda. No va a alcanzar para los 3, pero sí va a cubrir por lo menos una parte de esto. Vamos entonces con la siguiente pregunta, en este caso de Constanza Montenegro. Constanza nos dice: hola, ya realicé el trámite para retener el primer retiro del 10% y he avanzado en todos los pasos de la resolución, orden de pago, ¿cierto? E incluso se notificó a la AFP y se le dio 10 días hábiles para pagar desde el 19 de diciembre y hasta ahora no ha ocurrido nada. Constanza, a ver, lo que le pasa a usted es un fenómeno que está pasando mucho todavía, lamentablemente. Estamos todavía, muchos tribunales, que no son todos los que tienen competencia en familia, en el proceso de pago todavía del primer 10%. Se ha demorado por diversas razones. Como le dije, el primer 10% que se publicó en el mes de julio, a finales del mes de julio, no establecía plazos de pago para la AFP. El segundo 10% sí establece un plazo de 10 días hábiles que tiene la AFP para que una vez esté lista la liquidación, pague. Pues bien, en el primer 10%, hasta el día de hoy, muchos tribunales, incluido en el que yo trabajo, estamos obligando a las AFP a que paguen dentro de un plazo. Les fijamos un plazo, como le ocurrió a usted. Algunas veces ha sucedido que no han pagado dentro de ese plazo. Pues bien, hemos tenido que aplicar multas 1, 2 y hasta 3 veces, ¿ya? A las AFP. Quizás en algunos casos también lo que vamos a tener que hacer, estamos evaluando, es hacer incluso denuncias al Ministerio Público por lo que implica el desacato, ¿ya? Que es una posibilidad que estamos barajando también, pero estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para acelerar precisamente y obligar a las AFP para que generen el pago. Si no le pagan dentro de esto, o no le han pagado dentro de estos 10 días, usted pida que se apliquen multas y todos los apremios que se puedan generar en contra de la AFP para que de esta forma se les obligue en el más breve plazo a que le paguen. Magistrado, ¿y esa petición de apremio o de multa se hace en el mismo tribunal? ¿Se hace a través de la oficina judicial virtual? ¿Cómo es el procedimiento? Se hace de la misma fórmula que se hace la petición del 10%, a través de la oficina judicial virtual, ¿cierto? Se presenta el escrito, ¿cierto? Donde se pide que se apliquen multas. Muchos tribunales ni siquiera esperamos que los usuarios, digamos, que nuestros clientes en el fondo nos pidan esto. Lo hacemos nosotros de oficio, ¿ya? Porque vamos controlando, insisto, para algunos tribunales es más fácil controlar porque tienen menor volumen, ¿ya? Para otros más grandes puede que sea más difícil controlar todo esto, entonces ahí necesitamos la ayuda, ¿cierto?, de nuestros usuarios que nos vayan presentando los escritos para que nosotros, si es que nosotros no lo hacemos, por el volumen de trabajo, ¿cierto?, para que lo vayamos resolviendo y vamos aplicando multas al tiro a las AFP, multas o apremio tras apremio hasta lograr el pago. Así es, son las 4 de la tarde con 6 minutos, nos encontramos con el magistrado Rudy Hall, juez del juzgado de familia de Coyhaique, y estamos en Jueces y Juezas en Línea para tratar de responder estas inquietudes que surgen, obviamente, y en este caso, con el tema retiro del 10%, del primer retiro y el segundo retiro, y las solicitudes de retención por deudas de pensión de alimentos.
Vamos a leer una pregunta de Andrea. Ella nos dice, yo ya obtuve el primer 10% y hice una solicitud de retención por el segundo. ¿Qué debo esperar ahora para recibir el pago? El procedimiento es exactamente el mismo del primero, ¿ya? Se va a generar la cautelar, se va a hacer una liquidación de la deuda y una vez que la deuda esté firme, se oficia a la AFP para que pague. El procedimiento es el mismo, la única diferencia es que aquí hay plazos, ¿ya? Esta ley establece un plazo perentorio que es de 10 días que tiene la AFP para generar el pago. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, debiera ser mucho más eficaz o más rápido, ¿cierto?, el procedimiento ahora, porque así como los tribunales de familia tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a esto, las AFP ya también tienen la experiencia del primer 10%, por lo tanto, en este segundo 10% esperamos que esto sea mucho más rápido. Y si no es así, pues bien, aplicaremos todas las medidas de apremio necesarias para lograr que esto sea lo más eficaz posible. Un poquito relacionado con el tema anterior, magistrado, Priscila nos pregunta, ¿las liquidaciones las solicita automáticamente el juez? La liquidación, ¿Sí? a ver, Priscila. Priscila. Sí. Este es un trámite que está asociado automáticamente a la retención del 10%. Es decir, cada vez que se retiene, que se genera la resolución de este 10%, automáticamente el tribunal va a generar la carga de trabajo para que se haga la liquidación. No es necesario que usted lo pida, ¿ya? Se va a hacer automáticamente porque así está generado por el sistema automatizado que digamos que se generó dentro del Poder Judicial. Así que no es necesario que usted pida la liquidación. Vamos con la siguiente pregunta, magistrado. Carla le quiere hacer la siguiente consulta. ¿Qué pasa si le pagaron al papá? Entiendo que le pagaron su 10%. Dice, teniendo orden de pago yo. ¿Será esa situación, magistrado, de que la AFP, pese que existe la orden de retención, que la AFP igualmente haga el pago, en este caso al cotizante? Lamentablemente nos ha ocurrido, ya nos ha ocurrido en el tribunal en que yo trabajo y por lo que he conversado con colegas de otras jurisdicciones también les ha ocurrido. Gracias a Dios no son muchos los casos, pero lamentablemente estos casos se han presentado. En el sentido, ejemplo, primer 10%, nosotros notificamos a la AFP el día, por ejemplo, 5 de agosto. Usted, AFP, por favor, no le pague a esta persona porque le retuvimos, reténgale, ¿cierto?, el dinero. La AFP se da por notificada el día 5 y resulta que el día 20 llega y le paga al afiliado pese a que estaba, ¿cierto?, esta orden nuestra de que no le pagara, ¿ya? Bueno, esto se ha ido, como les dije, se ha ido planteando en el caso de Coyhaique nos hemos percatado de esto, nos ha llegado la información en la última semana de que esto ocurrió, ¿ya? A lo menos 2 o 3 casos. Entonces, ¿qué ocurre ante esta situación? Nosotros hemos tenido que tomar lo que dice la ley intermedia, que fue una adecuatoria que se generó, que es la 21.254, que se dictó días después del primer 10%. Lo que hemos tenido que hacer es oficiar, ¿cierto?, al Ministerio Público para que se investigue la comisión del delito conocido como depositario alzado, que es del 470 número 1 del Código Penal, ¿ya? En el sentido de que la AFP, teniendo la obligación de retener las platas, ¿cierto?, igualmente no lo hizo y le pagó al afiliado. Eso es un delito que se llama depositario alzado. También esto implica que se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que aplique medidas administrativas, ¿cierto?, en contra de la AFP. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la práctica va a demorarse el tema del pago, ¿ya? Sí, porque ahí ya la AFP es la que tiene que responder. Igualmente, nosotros, como esta situación también es nueva, hemos instado en la misma resolución a que la AFP, en el más breve plazo, proceda a pagar de sus propios fondos, ¿cierto?, a la persona que se vio perjudicada, ¿ya? Como una forma de reparar el mal causado. Pero es una infracción que comete la AFP. Si ellos fueron notificados de que no tenían que pagarle al afiliado
y lo hicieron, bueno, se exponen a una sanción penal. Magistrado, le quiero contar que a esta hora, cuando son las 16 horas con 12 minutos, tenemos a 260 personas que están conectadas, siguiendo la transmisión de jueces y juezas en línea, muy atentos, y son muchísimas también las preguntas que han llegado hasta el Facebook Live del Poder Judicial. Tenemos la consulta de Catherine, quien dice, hola, desde el 23 de diciembre que el juzgado de familia pidió a la AFP comprobante del pago del primer 10% y ellos aún no lo envían. ¿Hay alguna forma de apurar esto? Entiendo que la pregunta, Catherine, se refiere a que acrediten que le pagaron a usted. Si esa es la hipótesis, o que en el fondo, más que acreditar lo que le está pidiendo a la AFP que le pague, ¿cierto?, este 10%. La única forma es lo que ya decía hace un rato, insistir, fijarle plazo, ¿ya? Pedirle al tribunal que le fije un plazo perentorio, 5.º día o algo por el estilo, y si no lo hace, empiecen a aplicar las multas, ¿ya? O incluso restos, porque digamos, la ley faculta al tribunal para que, en caso de incumplimiento de una resolución, además de hacer las denuncias que correspondan, ¿cierto?, por un eventual desacato, el tribunal puede aplicar o multas o arrestos cuando no se cumple una resolución judicial. Bien. ¿Qué eran los apremios? Sí. Laurita hace una precisión respecto a su pregunta. Dice que en el segundo retiro del 10%, la liquidación de mi causa, dice ella, ya está ejecutoriada y notificada. ¿Qué hay que hacer ahora? Pedir el pago. Eso también se hace a través de la oficina judicial virtual, se presenta un escrito. Eso debiera hacerlo el tribunal de oficio también, pero, ¿ya?, insisto, si no lo hace el tribunal de oficio, puede ocurrir que sea por el volumen de pega. A ver, quiero hacer un lenguaje bien sencillo en esto. No es lo mismo un tribunal donde ingresaron 10.000 escritos de retención del 10% a un tribunal donde ingresaron, no sé, 500 escritos. Los niveles los volúmenes de trabajo pueden significar que algún tribunal se demore más, ¿cierto?, en generar todos estos procesos. Por lo tanto, si ya está la liquidación ejecutoriada, lo que tiene que hacer es pedir que se oficie la AFP y le paguen. Que se oficie la AFP y, conociendo la experiencia, también pida que se le fije un plazo al tiro. De 5.º día, no sé, se me está ocurriendo. Magistrado, hay una pregunta que es bien interesante porque se refiere a un concepto que es nuevo y que se refiere precisamente a lo que el legislador incluyó en la nueva, o en la ley, o en la modificación constitucional en realidad, que se hizo para permitir el retiro del segundo 10%, y es sobre la subrogación. Dice, Marta, dice, realicé la subrogación del primer retiro, pero el sistema me indica que el deudor no ha efectuado el retiro, y siendo que tiene los dos retiros retenidos por deuda. ¿Qué pasa con eso? A ver, podríamos hablar un poquito acerca primero de la subrogación, explicar de qué se trata la subrogación, y después vamos con la pregunta. Ya, efectivamente, la reforma constitucional que habla del segundo retiro del 10% recoge algunas deficiencias, vamos a decir así, u omisiones del primer retiro. El primer retiro estaba condicionado a que, la retención del primer retiro estaba condicionada a que el deudor pidiera a la AFP los fondos. Si el deudor no pedía a la AFP los fondos, nada se retenía, ¿correcto? Eso pasó en el primer 10%. Entonces, hubo muchos deudores que no quisieron pedir este 10%, ¿cierto? Para que no les tomaran ese dinero para pagar las pensiones de alimentos, ¿ya? Este segundo retiro del 10% tomó esa situación y dijo, no, ahora vamos a hacer algo distinto. Si la persona no pide el 10%, vamos a autorizar a que a que los alimentarios, que son los niños o sus representantes, que son las madres o los padres, pidan ellos el retiro del 10%, para el caso de que el deudor no lo haga. Y esta ley, la gracia que tiene,
es que dijo, esto se autoriza para el segundo 10% y para el primero 10% en el caso que él no lo haya pedido. O sea, lo hizo vigente para los dos 10%, ¿ya? Precisamente para un objetivo que es bien concreto, que es lograr por lo menos el pago total o la amortización o disminuir la deuda, ¿cierto? Para eso se hizo. Dicho esto, Marta, yo entiendo de su pregunta, a ver, y aquí me va a corregir Cristian, a ver si es que entendí bien o no, es que el deudor en este caso no pidió ni el primero ni el segundo, ella lo pidió al tribunal y el tribunal dijo reténganle el primero y reténganle el segundo, ¿correcto? Correcto. E hizo el trámite de la subrogación. Doña Marta hizo el trámite de subrogación por el primero. Sí. Perfecto. Entonces, quiere saber, en el fondo, qué va a pasar a continuación. Ahora, perfecto. Lo que va a suceder es el trámite que es hecha esta petición, se va a liquidar la deuda, y primero se va a despejar si hay o no hay deuda. Yo entiendo que hay deuda, ¿ya? Vamos a ponernos en esa hipótesis que es lo más habitual, que hay deuda. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a decirse, ya, debe, no sé, 1 millón de pesos, ¿ya? Y el caballero tiene derecho por el primer retiro a sacar 500.000 pesos y por el segundo retiro 500.000 pesos. En total, 1 millón de pesos. Entonces, tomamos ese dinero y pagamos la deuda, ¿cierto?, de alimentos. Si la deuda es de 1 millón de pesos y el caballero tiene derecho a retirar del primer y segundo retiro, no sé, 800.000 pesos totales, bueno, esos 800 se van a tomar y se van a ir al pago, digamos, para pagar 800 de deuda. Si el caballero tiene derecho a sacar 2 millones de pesos y la deuda es de 1 millón, bueno, ese millón se va a ir completo a pagar la deuda y el otro millón eventualmente se le va a entregar al caballero. Así es. Magistrado, tenemos una consulta, en este caso de Pía. Ella dice, ¿cuánto se puede demorar en realizar una nueva liquidación después de objetarla, ya que estoy en el primer proceso de retención y ya la he objetado por segunda vez? Depende de las razones de la objeción. Depende, a ver, hay razones. Esto es algo que se va analizando caso a caso. Muchas veces se objeta una liquidación y dependiendo, digamos, del contenido de esta objeción, el tribunal le va a decir al tiro que no, o va a decir, a ver, analicemos. Y si le dice analicemos, estoy tratando de usar el lenguaje más sencillo posible. Le va a decir, analicemos. A ver, al que objetó le voy a dar la oportunidad que me acompañe algunos documentos para que yo vea si su objeción está bien fundada o no. ¿Ya? Y puede suceder que ese proceso de análisis se demore un poco más, pero decirle esto se va a resolver en 1 día, en 2 días, 1 semana, va a depender del tipo de objeción, de si hay que analizar mucho o no hay que analizar mucho, si hay que pedir alguna información adicional, por ejemplo, a un banco, o pedir alguna información a otro lugar. Va a ir dependiendo caso a caso. Siempre es bueno recordar, magistrado, que este procedimiento no es instantáneo, que siempre hay una contraparte que también puede ejercer su derecho y por lo tanto eso hace que el trámite se haga también un poco más largo en el tiempo y por lo tanto, imagino, tampoco se pueden dar plazos de cuándo se pueden efectuar los pagos. Exacto, ese es un tema súper importante, Cristian, lo que usted acaba de indicar. Por eso es importante para Pía, digamos, insistir en que va a depender mucho del tipo de objeción, si la otra parte también alega, como usted bien dice, o no alega algo, si tiene derecho a acreditar o no acreditar algo. Entonces, hay objeciones que pueden demorarse, no sé, 1 día y hay otras objeciones que se pueden demorar 1 mes. Entonces, es algo muy, muy casuístico. Así es. Tenemos una consulta de Francisco. Él nos dice, buenas tardes, se me ejecutó la liquidación por la deuda de alimentos el 12 de diciembre. Se pagó a la mamá y ya está saldada la deuda,
pero al día de hoy no se levanta la medida cautelar del primer 10%. Bueno, si es así, lo que tiene que hacer es pedir que se alce, ¿cierto?, esta medida cautelar, ¿ya? Si es que está pagado. En la hipótesis que esté pagado, tiene que pedir que se alce, digamos, al tribunal. Y ahí, Francisco, es importante también que usted sepa, yo vuelvo a insistir, hay muchas complejidades que se pueden ir presentando. Y esto también atañe, digamos, a la respuesta que le daba a doña Pía también hace un instante con respecto a las liquidaciones. Hay situaciones que se pueden ir complejizando, por lo tanto, es importante reiterar que por desconocimiento, por muchas razones, uno de repente puede que haga mal las peticiones. Por lo tanto, concurran a la Corporación de Asistencia Judicial de su domicilio para solicitar apoyo en este proceso. El apoyo técnico también es muy importante. Así es, magistrado. Nos encontramos con el magistrado Rudy Hall Ramírez, quien es juez del juzgado de familia de Coyhaique, y estamos en Jueces y Juezas en Línea respondiendo las dudas relacionadas con las solicitudes de retención por el 10% en la primera modificación legal y la segunda modificación de la Constitución, y por las deudas de pensiones de alimentos. Tenemos una duda, magistrado, dice Alejandra: a los abuelos que están obligados a pagar por insuficiencia del papá le redujeron su 10% por la deuda del padre, pero ellos están al día. ¿Por qué le cobran a ellos si el papá es el que debe y él tiene una causa diferente? Hay que entender algo. Esta es la ley, es el Código Civil el que habla que cuando el principal obligado, que es el padre o madre, o no cumple, o es resistente, o no existe, porque puede ser, no sé, que esté fallecido, cualquier situación, esta obligación de alimentar a los hijos pasa a los abuelos. Claro. Desde ese punto de vista, digamos, eso es una norma que está en el Código Civil y está pensada, y esto sin, digamos, haber leído mucho más del mensaje del Código Civil, está para precisamente conservar las obligaciones con los hijos y la descendencia. Ahora, para muchas personas esto puede ser injusto si el principal obligado desaparece o es resistente, o si el padre o madre, ¿cierto?, no quiere pagar porque no quiere o porque no puede. Bueno, lamentablemente para unos y en beneficio de los hijos, hijos e hijas, ¿cierto?, está esta norma que está establecida para que apoyemos a su desarrollo y crecimiento. Porque más allá de eso, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan educarse, necesitan distraerse, y ellos no son los culpables, ¿cierto?, de que tengan de repente un padre o una madre que o no quiera o no pueda cumplir con este deber. Claro, me da la impresión, magistrado, que Alejandra también preguntaba que ¿por qué le cobran a ellos, a los abuelos, si es el papá el que debe y él tiene una causa diferente a la de los abuelos? A ver, si los abuelos están al día, a ver, partamos de una base. El primer y segundo retiro están creados sobre la base de que exista deuda alimentaria. Partamos de esa base, ¿ya? Si no hay deuda alimentaria y la persona está al día, no se va a generar ningún pago, ni digamos, de la AFP. Entonces, si el deudor, en este caso el abuelo, cumple o abuela cumple con su obligación de pagar la pensión a que él está obligado, no debieran retenerle a él, y al que le debieran retener es al otro. Así es. Tenemos una consulta de Alejandra Marisol, para diferenciarnos de Alejandra, quien respondía recién el magistrado. Dice: ¿qué ocurre cuando la demandante está casada con el demandado y ella le pide la retención del 10% y tiene una demanda de alimentos provisorios? ¿Los alimentos provisorios entran en este procedimiento? Sí, entran. Los alimentos provisorios entran, ¿ya?, en
en esta, como que se llama, en esta retención del 10%, ¿ya? Es irrelevante si están casados o no están casados. Lo importante es que ambos, digamos, lo importante es que el deudor sea, digamos, esté obligado al pago de alimentos, ¿ya? Que los padres entre ellos estén casados o no estén casados no es relevante. Así es. Vamos con la siguiente pregunta, magistrado. José Lidia dice, una pregunta bien especial. Dice, hola, hice la retención del primer 10% y resulta que el padre de mi hija se cambió de AFP al mes de haber hecho el retiro. Entonces, la AFP se quedó con lo retenido y como aún no me sale la liquidación, hice la segunda retención. Pero quien respondió por los ambos retiros fue la nueva AFP, quedando el monto del primer 10% en la otra compañía. ¿Qué debo hacer yo para que se efectúe el pago? A ver, ahí yo creo que se generó, digamos, la AFP que primero recibió el 10%, seguramente, claro, pecó, así como hay unas que entre comillas metieron las patas, ¿cierto? Porque hicieron pago pese a existía la retención. En este caso parece que se puso un poquito legalista la primera AFP y se quiso asegurar, ¿ya? Y ellos tienen el dinero. Pues bien, si es así, tiene dos opciones. Esto es bien sencillo. Pedirle al tribunal que oficie directamente a la primera de las AFP para que le pague el primer 10% y se oficie a la segunda AFP para que le pague el segundo 10%. Opción 1. Opción 2, Alejandro. Pedirle al tribunal que oficie a la primera AFP para que le envíe los fondos a la segunda y la segunda haga el pago, ¿cierto?, total, ¿ya? Las hipótesis es lo que sea más cómodo, yo creo que o es lo más práctico. A mí me da la sensación que la opción 1 que se me está ocurriendo en este minuto, que es, digamos, pedirle a la AFP 1 que le pague directamente a usted y a la AFP 2, que voy a llamarlas así, digamos, que le pague el segundo 10%, yo creo que es lo más práctico, porque se evita el tránsito de las sumas de dinero de un lugar a otro. Se me ocurre. Ahí ya estamos cerca del término de nuestro programa de hoy. Vamos a responder las últimas preguntas. Hay una que es bien interesante también, magistrado, que la hace Joana y que tal vez tiene que ver con una reflexión, no solamente para la judicatura, los jueces o el Poder Judicial, sino que en general para la sociedad. Dice, después de los pagos del 10%, ¿habrá más medidas para que los deudores se pongan al día? Ya que muchos papás mantendrán deudas altas. Aparentemente, dice ella, creo que las medidas de apremio que existen hoy en día no están siendo suficientemente efectivas. Joana, usted le apunta un tema bien complejo. Lamentablemente, en más de una ocasión me ha tocado indicar, cuando uno advierte desde el principio que va a ser muy difícil cobrar, uno le empieza a advertir a las personas que decretar una cantidad X de alimentos es la parte sencilla. Muchas veces lo más difícil va a ser el cobro, porque es algo extremadamente desgastante para los hijos y para la persona que tiene que generar el cobro. Lamentablemente, en una mayor proporción, somos los hombres los que somos más resistentes al pago de la pensión de alimentos, en porcentaje. Fue una sorpresa cuando con ocasión del primer 10%, se habló que había un porcentaje superior al 80% de personas que no pagan o que pagan parcialmente los alimentos. O sea, el nivel de incumplimiento está por sobre el 80%. Nosotros, desde la Justicia de Familia, hemos pedido muchísimas veces, a través de la Asociación de Magistrados y otras vías más, que existen, que se generen las modificaciones legales para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos. Esperamos que estas reformas se generen en el corto plazo. Vuelvo a insistir, nuestros hijos y nuestras hijas comen todos los días, se enferman, se estudian, y por eso mismo, muchos dijimos, con ocasión del primer 10%,
a muchos deudores de pensión de alimentos les dijimos, esta es una oportunidad para que se pongan al día. Esta es una oportunidad para que ustedes demuestren un poco de cariño por sus hijos y pidan este 10%, ¿cierto? Para que se puedan poner al día. Lamentablemente, en materia de familia, muchas veces se confunden los roles, ¿cierto? En el sentido de que se olvidan que somos padres y se privilegia el conflicto entre la pareja y se tiende a hacer daño de esta forma. Esperamos desde este punto de vista que se generen todas las reformas parecidas a este 10%, ¿cierto? Que permitan que nos ayuden, pero principalmente a todas las personas les faciliten el cobro. Esas reformas las estamos esperando, hemos dicho que las necesitamos y ojalá vengan pronto, porque sabemos lo difícil que es. Así es el llamado entonces, o más bien la reflexión que hace el magistrado respecto a la función que también tienen los legisladores, porque no hay que olvidar nunca que el Poder Judicial no hace las leyes, los jueces las aplican, y si no existe la ley suficientemente intensa o con todas las herramientas, es muy poco lo que puede hacer el juez, en este caso, o la jueza. Es importante entonces que los legisladores, parlamentarios, diputados, senadores, tengan esa buena conexión con lo que está pasando en la calle. Sabemos que muchos lo tienen y probablemente se podría avanzar en eso. Vamos, magistrado, con las últimas preguntas porque ya no está enviando el tiempo. Dice Cecilia, hola amigos, mi consulta es, yo estoy en proceso de que se obtenga costas. ¿Qué debo esperar? Y segundo, no hice la retención del segundo 10% porque no era necesario y aún así se lo retuvieron igual. No, dice Cecilia. Perdón, Cecilia, cuando se refiere, entiendo, costas, quiere decir que hubo un juicio, a usted le fue bien y a la otra parte la condenaron en costas. ¿Ya? Uno supone ya, eso, no hay mayor información, pero podría pensarse eso. Si es eso, el cobro de costas tiene un procedimiento especial en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Que es bastante breve, ya se hace la petición de, digamos, por su abogado. Ojo, es su abogado el que tiene que pedirlo, por lo tanto, él debiera saber cómo hacerlo, es algo muy sencillo. Sacado el tema de las costas, ¿ya? Volvamos con el 10%. Si el deudor está al día y la AFP retuvo, ¿ya? Digamos, el pago de este 10%, puede ser por dos razones. Uno, administrativamente se lo retuvieron cuando él llenó el formulario donde, digamos, de solicitud del 10% y le salía, ¿es usted deudor de pensión? Él seguramente marcó sí, ¿cierto? Y la AFP administrativamente se lo retuvo, ¿ya? Claro. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que se lo hayan retenido porque él ha deudado una pensión de otra persona. Eso no lo sé, ¿ya? Pero en cualquiera de los dos casos, si él no debe nada, debe entenderse directamente con la AFP para que le alcen la cautelar. O sea, perdón, la retención, porque no hay cautelar. Magistrado, vamos con la última pregunta. Cote, una pregunta que es bien interesante también porque a todos nos sirve como cultura general incluso. Dice, ¿cuál es la diferencia entre causa Z y C y términos complejos? ¿Qué pasa con la mitad que se le descontó al papá de mis hijos sobre el préstamo blando y el bono de 500.000 pesos? Me llegó un papel, dice, me llegó un papel en RIT, pero aún no me llega nada de ese dinero. En el RIT Z me salió el segundo retiro, pero quedó todo estancado. Ya. A ver, varias cosas, vamos por partes. Los RIT que empiezan con Z, ¿ya? Los RIT que empiezan con Z se refieren a expedientes, causas, ¿cierto? Causas, expedientes de cumplimiento. Es decir, ya pasamos la etapa en que se fijaron los alimentos, ya están fijados. Entonces, si lo que queremos es exigir el cobro, pedir apremio, hacer liquidaciones, todo eso se hace en las causas Z, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Cuando cada vez que nosotros veamos una causa Z,
ya sabemos que estamos en la etapa de cumplimiento de la sentencia. ¿Ya? Y ya hay sentencia. 2. El tema de los bonos, Cote. Yo entiendo que si a él le retuvieron los bonos o parte del bono, lo que corresponde ahora, después de liquidar y ver si hay deuda, es pedirle a las instituciones, que en este caso creo que es tesorería, que pague, ¿cierto? Le transfieran esta parte de los bonos, que si la memoria no me falla era el 50%, porque había unos bonos que eran ahí, eran 3 bonos creo. Sí. El bono de los 500.000 pesos y habían otros más que eran tributarios, una cosa, eran unos bonos que no recuerdo muy bien. Pero ahí lo que corresponde es que si ya sabemos que hay deuda y se retuvo parte de esos bonos, que le paguen, ¿ya? Que le paguen. Por eso es importante, si tiene algunas dudas, porque la pregunta me pareció un poquito compleja desde el punto de vista que se mezclaron algunas cosas. Entonces, me da la sensación que para que usted tenga mucho más claro, Cote, qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, vaya a la Corporación de Asistencia Judicial para que la asesoren bien, porque me da la sensación que hay un poquito de confusión a lo mejor en cómo está recibiendo esta información. Entonces, sería muy útil para usted que se pueda acercar a la Corporación de Asistencia Judicial. Así es, magistrado. Ya llevamos casi 40 minutos de programa, hemos respondido muchísimas preguntas, también han quedado varias sin responder, pero no olvide que Jueces y Juezas en Línea se desarrolla cada semana en el www.poderjudicialtv.cl y también en el Facebook Live del Poder Judicial. Usted podría tal vez efectuar estas preguntas o revisar también capítulos anteriores donde tal vez existe la posibilidad también que se hayan respondido algunas de estas consultas. Son muchísimas las dudas las que tiene la gente y hemos tratado de explicarlas en este breve tiempo que tenemos de Jueces y Juezas en Línea. Queremos agradecer la participación del magistrado Rudy Hall Ramírez, juez del Juzgado de Familia de Coyhaique. Magistrado, le ofrecemos por favor unos segundos para que pueda despedirse. Muchísimas gracias, Cristian. A ver, lo importante es que toda la comunidad sepa que los juzgados de familia están desplegando los mayores de los esfuerzos para poder enfrentar este tema. Contamos con el apoyo de la Excelentísima Corte Suprema también, que nos han generado que nos han facilitado, ¿cierto?, todo lo que significa el apoyo administrativo en cada uno de los tribunales. Así que tengan paciencia, no es sencillo, pero lo vamos a lograr en el más breve plazo. Así es, magistrado, muchas gracias por su participación. Hasta el 4 de diciembre, el Poder Judicial ha logrado a través de su trabajo el pago de 105.000 millones de pesos a deudados por concepto de pensiones de alimentos, lo que significa que tal vez, claro, el proceso puede ser un poquito lento, pero finalmente se están cumpliendo y se están haciendo los pagos. Así es que muchas gracias, magistrado, por su participación y a todos ustedes los dejamos invitados para una nueva edición de Jueces y Juezas en Línea con temas tan interesantes como el retiro del 10% y probablemente otros que más adelante podrán revisar. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.